Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola, bienvenidos a todos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación. Y hoy, para empezar el programa, hablaremos de absentismo y siniestralidad laboral con el director de Adecco Group Institute. Y continuaremos el programa hablando acerca de las profesiones del futuro en el sector tecnológico y digital con el responsable de marketing de Prosperity Digital. Así que, arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. Adecco Group Institute, el centro de estudios y divulgación de Adecco Group, presenta una nueva edición de su informe trimestral sobre el absentismo y la siniestralidad laboral, que nos muestra un análisis de cómo se encuentran estas variables en nuestro país, en cada sector y en cada actividad económica. Y para comentarnos todos los resultados obtenidos en este informe, hoy contamos con la participación de Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. Javier, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Como siempre, un placer contar contigo en el programa. Javier, antes de empezar a comentar los datos obtenidos en vuestra nueva edición de este informe trimestral que comentaba, dinos cuál sería el principal titular que obtenemos de este informe. Bueno, básicamente que la tasa de absentismo se mantiene en el 6,7, lo cual supone un ligero incremento con respecto al trimestre anterior. ¿Sí? Y también con respecto al año anterior. Javier, me gustaría que quedasen claros los conceptos. ¿Qué debemos entender por absentismo laboral para que no se confundan situaciones? Bueno, vamos a ver. El absentismo realmente es un concepto muy sencillo. Otra cosa que nosotros en nuestros informes explicamos la fórmula de cálculo a partir de las horas pactadas en convenios colectivos, a las que sumamos horas extraordinarias, restamos las horas no trabajadas por vacaciones, festivos, ERTES y demás. Pero el absentismo, la ausencia, ¿verdad? Que el absentismo es un término con un contenido peyorativo desde el punto de vista coloquial, pero el absentismo es cualquier ausencia de una persona en su puesto de trabajo en tiempo de trabajo o en el tiempo de trabajo pactado con la empleadora, bien sea una empresa privada o bien sea la administración pública. Me gustaría ir ver un poco en los datos que se reflejan en vuestro informe. Me gustaría empezar por las comunidades autónomas. ¿En qué comunidades autónomas de nuestro país hay mayor absentismo? Las mayores tasas de absentismo históricamente han existido en los territorios, en la zona norte, para que nos entendamos. Hay un componente geográfico que se mantiene a lo largo del tiempo. Tenemos que tener en cuenta que la mayor parte del absentismo en nuestro país se debe a la ausencia por enfermedad común y coincide prácticamente el absentismo general con las tasas de absentismo por incapacidad temporal, por enfermedad común, para que nos entendamos. Y son las comunidades autónomas del norte las que lindan, digamos, con la cornisa, bueno, las que están en la zona cantábrica, pero también se unen Castilla-León y Aragón como comunidades. Es decir, básicamente Cantabria, País Vasco, Navarra, Castilla-León, Aragón, hace años lo era Galicia, pero ahora ha mejorado mucho en esas tasas, pero en la zona norte. Y si nos vamos al otro extremo,
¿Cuáles serían las comunidades en las que este absentismo es menor? Bueno, pues rompiendo un poco de tópicos, Sí. Extremadura, Andalucía, ¿Mm? Murcia también, Castilla-La Mancha y Madrid, que ha mejorado mucho en los últimos años, serían las zonas, digamos, de la zona media de España hacia abajo, la zona meridional, para que nos entendamos. Ujú. ¿Mantenemos un poco las cifras que en el anterior informe, en el anterior trimestre, o han cambiado No, ahí? han cambiado, sí, sí. De hecho, el absentismo en nuestro país tiene carácter cíclico a medida que avanza el crecimiento económico, o al menos la percepción de crecimiento económico, se incrementa el absentismo, con lo cual de aquí hay que deducir que hay un componente sociológico importante, mayor desempleo, menor absentismo, percepción de crecimiento, mayor absentismo. Mm. Bueno, hay un componente, digamos, justificado y otro injustificado, y las cifras efectivamente están creciendo. Crecimiento leve, pero crecimiento. Ujú. Si vamos a mirar por sectores, ¿dónde estaría? ¿En qué sector, no? Colocaríamos el mayor absentismo. La mayor tasa de absentismo se da históricamente en el sector industrial, seguido del sector de la construcción y después el sector servicio. Va por territorios, pero mayoritariamente el sector industrial tiene niveles de absentismo por encima del 7%, es decir, que está uno de los que tira al alza la tasa de absentismo, muy vinculado a complementos a la incapacidad temporal en los convenios colectivos. Ujú. Hay unas cifras que habéis también señalado vosotros en vuestro informe, que es el cruce de estas dos datos que veníamos hablando, ¿no? El sector y la comunidad autónoma. Si juntamos estos dos variables, eh, cuéntanos un poco qué resultados nos da. Bueno, volviendo un poco a la territorialidad del absentismo, detrás Sí, de la cual hay un componente productivo importante, sería en el caso de la industria, las comunidades de Asturias y sí. de Cantabria, en la comunidad, en el caso de la construcción, en el caso de Asturias y Cantabria también, repiten ambas, tanto en construcción como en industria. En el caso de los servicios, sin embargo, junto con Asturias se unen Aragón y Castilla y León. Ujú. Si hablamos de actividades económicas, que también lo diferenciáis en vuestro informe, ¿cuál sería aquí la tasa más alta? Bueno, la tasa más alta la tiene el sector de actividades de servicios sociales y sin Hmm, alojamiento, que tiene un 10,6. Es decir, normalmente aquellos sectores, históricamente, sí. sectores muy vinculados a puestos de trabajo, digamos, con menor cualificación, en muchas ocasiones con baja motivación de las personas, motivan este tipo de ausencias, porque estamos hablando, como decía, de ausencias mayoritariamente por enfermedad común. Aquí no se está hablando de accidentes de trabajo, de cuestiones laborales. Es una parte, digamos, que en teoría debería ser aséptica, ¿no? Y absolutamente transversal, pero sin embargo sí que se repite en ciertos sectores, con lo cual hay que bucear en esos sectores qué es lo que ocurre, ¿no? Es decir, por qué en este tipo de sectores, como anticipaba, se da este tipo de absentismo. Luego hay otras que tienen tasas muy bajas, ¿no? Normalmente sectores como el tecnológico, sectores como el audiovisual, tienen tasas que están incluso por debajo del 2,5%. Ujú. Las cifras, y también me gustaría hablar, que habláis también en vuestro informe, de la siniestralidad laboral. En este caso, ¿en qué cifras nos movemos? Bueno, la siniestralidad laboral, estamos en momentos de crecimiento económico y en los momentos de crecimiento económico, sobre todo al principio y sobre todo ahora con esta incertidumbre, en definitiva, la accidentalidad depende en gran parte de los recursos preventivos, ¿no? Y depende también, digamos, de la menor estabilidad en el empleo y también de la menor estabilidad en la propia actividad productiva, lo cual pues dificulta, ¿no?, enormemente las Ujú. inversiones, sobre todo ahora en momentos de sobrecostes para las empresas, ¿no? Normalmente el ciclo económico es paralelo a la ausencia por incapacidad temporal, por enfermedad común, mientras que cuando hablamos de siniestralidad laboral, de accidente de trabajo, en los comienzos del crecimiento económico se repunta en la siniestralidad, pero luego se va normalizando a medida que las empresas vuelven a retomar inversiones y estructuras preventivas. Entonces, efectivamente, en el caso actual nos encontramos con que la siniestralidad está creciendo está actualmente en una incidencia de 225 por cada 100.000 personas trabajadoras. Esto es Ujú. verdad que supone
un descenso con carácter trimestral, es decir, con respecto al tercer trimestre Sí. del año 2022, pero sí un incremento del más 1% con carácter interanual. Ujú. Y si vamos a mirar, también tenéis un dato, luego comentaré en general los datos, pero también hacéis un apunte en vuestro informe todavía de las cifras de COVID, que esto va descendiendo, pero también le guardáis un rincón en vuestro informe, ¿no? ¿Cómo se mueven estas cifras? Bueno, nos gusta seguir hablando, aparte de la siniestralidad y aparte, evidentemente, de las enfermedades profesionales, pues otra situación, pues, lógicamente vinculada a la salud que tiene que ver con el COVID, efectivamente. Es decir, lo que estamos viendo es que el COVID, es verdad que estamos ya en una etapa, digamos, de estabilización de la situación post-pandémica, pero es verdad que dependiendo de los trimestres, pues, volvemos a ver en ocasiones algún tipo de repunte, como ha ocurrido en este momento, ¿no? Y eso lo que nos llama la atención precisamente es la necesidad de no bajar la guardia, ¿no? En cuanto a lo que es este virus, ¿no? Que sigue pues todavía teniendo una incidencia, aunque ya no sea tan noticia, ¿no? Hablando de, que no te lo he preguntado antes, de la siniestralidad laboral, ¿ha descendido los accidentes itinere, los que se producen, ¿no?, a la hora de desplazarnos hacia el trabajo o en horas de trabajo? Bueno, los accidentes in itinere, al igual que está ocurriendo con los accidentes de trabajo con carácter general, es decir, hemos tenido una, una- una- un volumen, ¿no? Una tasa, digamos, de accidentes in itinere que supone también un incremento intertrimestral y un incremento interanual, es decir, tiene un comportamiento peor que el accidente con carácter general. Decíamos que el accidente con carácter general de trabajo ha decrecido con respecto al tercer trimestre del 2022 y ahí se incrementó con respecto al cuarto trimestre del 2021, un 1%. Bueno, pues el itinere, es decir, aquel accidente que ocurre fuera del lugar de trabajo, aquel accidente que ocurre, mejor dicho, al ir o al volver de trabajar, se ha incrementado tanto con carácter interanual como con carácter intertrimestral. ¿Y esto por qué? Básicamente por la reactivación económica. Las personas vuelven a utilizar más que nunca el automóvil para ir a volver a trabajar, la actividad se normaliza, crece la economía, pero sobre todo acaban las medidas, ¿no?, de control pospandémicas o pandémicas y pospandémicas, y eso supone evidentemente mayor accidentalidad desde el punto de vista del tráfico. Ujú. Si vemos en general los datos, ¿no?, que hemos comentado ahora sí con cifras, ¿no?, de este informe, ¿cómo crees que está evolucionando tanto los datos sobre todo los datos de absentismo laboral, y cuál crees que va a ser su evolución de futuro? Bueno, yo creo que la evolución no va a ser buena, es decir, como anticipaba, sería muy extraño, muy atípico que cambiara un comportamiento que se viene analizando, ¿no?, que venimos Mm. analizando nosotros, desde el Grupo ADECO, desde hace ya más de 12 años, en los informes anuales y desde hace más de un año en los informes trimestrales. Como decía, históricamente la evolución del ciclo económico supone paralelamente el crecimiento de la incapacidad temporal y del absentismo con carácter general, y la evolución de la economía pinta a que va a ser pues creciente, aunque sea tímidamente creciente, con lo cual va a suponer sí o sí un crecimiento, sobre todo porque hay que unir para mí dos medidas muy importantes. En primer lugar, desde el punto de vista legislativo, si bien es cierto que por parte del Ministerio competente, estoy hablando de inclusión y seguridad social, pues ha llamado la atención sobre el coste que supone las ausencias, sobre todo para las arcas de la seguridad social. Es verdad que las medidas legislativas que se están adoptando no van en esa línea, en la línea de gestión y control, todo lo contrario, se está quitando, digamos, un papel que yo creo que es necesario a las entidades que son colaboradoras de la seguridad social y que gestionan recursos públicos, como son las mutuas, eso Sí. por un lado, con lo cual las mayores posibilidades de control pues se esfuman. Y en segundo lugar, no hay que olvidar que estamos en un momento en el que ya a todos es conocido el repunte de cierto tipo de patologías pospandémicas, podríamos llamar, pero que yo creo que van más allá, tienen que ver los nuevos entornos de trabajo y tienen que ver evidentemente con la importancia que están cobrando en el mundo, tanto en lo laboral como en lo laboral, como son los factores psicoemocionales o psicosociales. Estamos hablando de enfermedad mental y otro tipo de razones de ausencia, estamos hablando de los clásicos, trastornos musculoesqueléticos, patologías de carácter cardiovascular, oncológicas, es decir,
los vientos que vienen de la tipología de las patologías, los vientos que vienen de la inacción por parte del legislador, apuntan a que vamos a tener mayor crecimiento de las ausencias. Ahora que me comentas esto del repunte de las patologías, me llama la atención, bueno, porque las clásicas que comentas tú las tenemos todas en mente, pero me llama la atención el repunte de patologías, como decías tú, las emocionales, las mentales. Esto desde que hemos pasado el COVID a esta parte, es ahí donde se ha visto un incremento más importante de estas patologías, donde las hemos tomado quizá más en cuenta. Bueno, yo creo que aquí hay dos movimientos. Yo creo que hay, por un lado, los nuevos entornos de trabajo que yo creo que benefician mucho a las personas desde el punto de vista de eso que se llama ahora el salario emocional, ¿no? Sí. Pero evidentemente la digitalización, el envejecimiento de la población y la flexibilidad y los ritmos de trabajo tienen incidencia, al menos exigen una adecuada gestión de los factores psicosociales desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales. Eso es uno de los factores. En segundo lugar, es verdad que esto se ha venido reforzado en la pandemia. Es decir, después de la pandemia, más allá del daño que ha existido, no solamente en la salud física, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la higiene, el agente biológico, el COVID, para que nos entendamos, por un lado, pero sobre todo el convivir con la enfermedad, con fallecimientos, situaciones de confinamiento, afecta enormemente a la salud mental de la población. Los recursos públicos destinados a la gestión de la salud mental hoy por hoy son escasos, casi inexistentes en los servicios de asistencia primaria y sobre todo creo que ha crecido la expectativa de las personas desde el punto de vista de la salud mental. Es verdad que en ocasiones hay que clarificar. Nosotros publicamos un informe sobre bienestar emocional y factores psicosociales normalmente en el mes de septiembre y octubre y hacemos hincapié en la claridad terminológica, es decir, no todo es evidentemente síndrome de burnout, no todo es acoso, pero sí es cierto que hay una mayor expectativa y también se está traduciendo en una mayor incidencia de este tipo de patologías, ¿no? O al menos de las situaciones de disconfort. Prácticamente la mitad de las empresas identifican que una parte muy importante de su población trabajadora, en torno al 60%, padece algún tipo de, llamémosle, distrés o disconfort emocional. Javier, no sé si en este informe lo señaláis y no sé si tenéis la cifra, pero ¿qué coste supone para la seguridad social, por ejemplo, todo este absentismo, estas cifras que barajamos de absentismo laboral? No lo recojo en este informe porque este es un informe trimestral. Nosotros hacemos un análisis en el mes de junio en el informe anual, donde sí que hacemos normalmente una valoración. Aquí sí que recogemos trimestre a trimestre lo que es el impacto del volumen de personas que en teoría, es decir, cogiendo las horas no trabajadas y dividiéndolas entre lo que sería la jornada anual, ¿no? A través de la encuesta trimestral de coste laboral, y ya más de 1 millón largo de personas teóricamente no van a trabajar ningún día al año. ¿Esto qué traducción puede tener en costes? Bueno, si hablamos solamente de costes directos, de prestaciones y de cotizaciones, nos movemos por encima de los 5.000 millones de euros. Pero es verdad que las entidades colaboradoras de la seguridad social, a las que antes me refería, las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, incluyen en su análisis costes indirectos y lo que se llamaría el lucro cesante, es decir, la actividad que se deja de ejecutar cuando una persona se ausenta de su puesto de trabajo, y eso incluso puede movernos en cifras por encima de los 60.000 millones de euros a nivel nacional. Son cifras altísimas, ¿no? Esto en coste de la seguridad social, no en coste de la empresa. Supongo, no sé si tenéis recogida también esta cifra. Bueno, cuando hablo de los 5.000 millones me estoy refiriendo a los costes de las empresas. Vale, de las empresas, correcto. Hay que hacer hincapié en este punto, porque la situación española es una situación especialmente difícil. No solamente porque tenemos más altas tasas de ausencias por enfermedad, lo cual es muy paradójico, ¿no? Para el segundo país más longevo del mundo, detrás de Japón y más o menos a la par de Italia, pero sobre todo porque hay que tener en cuenta que las empresas pagan un seguro a través de lo que se llama la cotización a la seguridad social por contingencia común, para cubrir precisamente la ausencia, el pago de las prestaciones en la situación de incapacidad temporal, pero este seguro no cubre desde el primer día hasta el 15º. Es decir, en España las empresas pagan 2 veces cuando una persona se ausenta por enfermedad, y esto supone un sobrecoste enorme, ¿no?, en las cuentas de resultados de las empresas, sobre todo teniendo en cuenta el tejido empresarial, mayoritariamente compuesto por pymes. Pues Javier, muchas gracias como siempre para entrar en el programa, para comentarnos
este informe. Como siempre es un placer contar contigo en el programa. Así que lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima, Javier. Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Un saludo, adiós. Saludos. Estás escuchando Capital Empresa, un programa dirigido al comercio, la pequeña y mediana empresa y a los emprendedores. Capital Empresa, donde damos voz a tus necesidades. El sector tecnológico es uno de los que más demanda trabajadores especializados en diferentes áreas. Las contrataciones en este sector suelen ser muy específicas, buscando perfiles con experiencia y habilidades muy concretas. Además, la constante evolución del sector tecnológico hace que sea importante mantenerse actualizado y formarse continuamente. Las empresas suelen valorar positivamente el conocimiento en tecnologías emergentes y la capacidad de adaptación a los cambios. Y de todo esto hablaremos con Xavi Sala, es el responsable de marketing de Prosperity Digital. Xavi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantada de saludarte y de tenerte en el programa. Xavi, para Igualmente. empezar, para conoceros un poquito más, cuéntanos qué es Prosperity Digital. Pues mira, es una agencia de contratación enfocada en perfiles digitales. Uh-huh. ¿Qué significa eso? Perfiles digitales nosotros lo entendemos como el amplio espectro de programación, digamos, por un lado, que serían todos esos perfiles que es pura programación, es decir, el desarrollador de software, Uh-huh. ya sea de front, de backend, de datos, de AI, de machine learning, etcétera, y otra parte muy grande que es digital en el sentido de digital marketing, UX, UI, producto, e-commerce, o sea, todos esos puestos de trabajo relacionados con lo digital, con Internet, con el negocio que se desarrolla en la web, Uh-huh. digamos. Este tipo de perfiles. Entonces, digital entendido como es. Xavi, ¿cuáles son los servicios que vosotros ofrecéis a vuestros clientes? Es decir, ¿qué servicio le ofrecéis a aquella empresa que viene buscando ese perfil? Pues ofrecemos encontrarlo básicamente. El problema grande que hay hoy día es que hay mucha escasez en este tipo de perfiles. Por ejemplo, alguien de SEO, ¿de acuerdo? Que es posicionamiento en los buscadores, Google, etcétera, con 6-7 años de experiencia, es muy probable que ya esté trabajando. Entonces, tienes que tener recursos, una base de datos muy fuerte, un networking fuerte en el mercado, conocer bien lo que se pide del perfil para poder encontrar a esa persona. Entonces, las empresas a veces con ciertos perfiles tienen dificultades y nosotros sabemos cómo encontrarlos. Uh-huh. No solo SEO, sino todos estos nuevos tipos de trabajos que tienen nombres raros, normalmente anglosajones, Sí. ¿vale? Pero que están muy en boga ahora mismo, ¿no? Están subiendo y se necesitan cada vez más. Entonces, la empresa lo que típicamente busca es alguien que ya sepa. Entonces, eso no es fácil encontrar publicando una oferta de trabajo en LinkedIn o en InfoJobs. Entonces, normalmente se requiere de un expertise determinado y por eso viene a nosotros, porque sabemos cómo encontrarlo. Tenemos una base de datos ya desde hace más de 20 años de este tipo de perfiles y entendemos un poco las dinámicas de mercado, qué está más difícil de encontrar, qué está menos difícil de encontrar y bueno, las empresas, digamos, confían un poco en este conocimiento, que es al final es lo que se paga, ¿no? Poder encontrar la persona adecuada Uh-huh. para la empresa. Uh-huh. Y también un poco encajar los dos también, ¿no? Respecto al candidato, también encontrar el proyecto que le encaje. Uh-huh. Xavi, ¿cuál es el perfil de vuestro cliente? Nuestro cliente, mira, startups por un lado, ¿vale? Uh-huh. También las empresas que últimamente en España se está haciendo un esfuerzo
importante a nivel de crear un ecosistema startup fuerte, es decir, que haya inversión para nuevas empresas tecnológicas, que haya talento, atraer talento, que haya emprendedores, ¿no? Un ecosistema para crear las empresas del futuro al final, que llamamos startups. Pues esas empresas básicamente requieren estos perfiles, ¿no? Lo que te decía antes, de programación dura, fuerte, ¿no? Código, y programación blanda, o sea, soft skills de digital. Y este tipo de empresa es perfecta para nosotros porque encajamos muy bien en sus necesidades. Luego están todas las empresas pequeñas y medianas, que son muchas en España, que están creciendo. Sí. Por ejemplo, imagínate una tienda, una cadena de zapatos, ¿vale? Que tenga pues una extensión en España, una distribución muy potente, sólida, tradicional, implantada bien en las ciudades españolas, que de repente quiere pasar al e-commerce, ¿no? O empezar a vender al e-commerce, probar lo digital, ¿no? Transformarse, esa famosa transformación digital que tanto hemos escuchado, ¿vale? Entonces, claro, esta empresa pues sabe mucho de contratar gente para sus tiendas, ¿no? La administración, etcétera, para, digamos, lo que se llamaba en la realidad el brick and mortar, ¿vale? Sí. Pero quizá no tiene el conocimiento para poder pasar al e-commerce de manera natural, ¿no? Entonces, tiene que contratar gente que sepa, y esa gente será la que nosotros sabemos perfectamente las necesidades que puede tener, ¿no? Entonces viene a nosotros, oye, vamos a hacer eso, tenemos este proyecto, tenemos quien lo está liderando, pero necesitamos ciertos perfiles. Esto sería otro bloque, ¿no? Digamos, las empresas que se están digitalizando, ¿no? La transformación digital, que tradicionalmente han vendido en la calle o, digamos, fuera de medios digitales o Internet. Por último, las grandes empresas. Grandes empresas pues ya tienen un departamento digital y han iniciado esa transformación, pero como son departamentos muy grandes, siempre tienen rotación, siempre tienen necesidad de nuevos perfiles, ¿vale? También tienen, habrás escuchado o seguramente habréis hablado en el programa, ¿no? de muchas grandes empresas implantando centros de digitalización o de investigación de I+D en España, Barcelona, Madrid, Málaga, Bilbao, Valencia. Hay muchos ejemplos de grandes empresas instaurando o inaugurando centros de Digital Center of Excellence, como llaman, ¿no? O de I+D, porque aquí hay talento de mucho potencial, quizá a un coste menor o simplemente por estrategia, por estar en la Unión Europea, pues quieren venir aquí por lo que sea, ¿no? Pero hay mucha implantación de este tipo de centros, de hubs que se llaman. Sí. Y eso también sería un cliente muy común para nuestro negocio. Xavi, ¿cuánto tiempo lleváis vosotros en mercado? Pues más de 20 años, 24 años va a hacer. Básicamente en Europa, y en España un poquito menos. En España llevamos 2 años. ¿Y cuál es vuestro valor añadido, vuestro valor diferencial frente a otras propuestas que nos encontramos en mercado? Pues básicamente en la implantación, el enfocarnos solo a digital desde hace más de 20 años. Hemos visto todas las idas y venidas. A veces hemos, digamos, colocado una persona en una empresa que ahora es directora, ¿no? Seguimos carreras enteras de muchos profesionales en nuestra base de datos. Tenemos esta expertise de puramente los años que llevamos en el mercado. Luego, somos digitales puramente, o sea, hacemos mucho SEO, hacemos mucho PPC, que se llama, que es pay per click, muchas campañas de ads, con lo cual somos capaces de atraer orgánicamente y por otros medios profesionales que normalmente no son fáciles de traer. Vas poniendo un anuncio o con tu networking simplemente, ¿no? Conocemos muy bien las herramientas de mercado. También tenemos herramientas de inteligencia artificial, porque claro, si manejas bases de datos de cientos de miles de candidatos, pues tienes que tener no solo manualmente capacidad de acceder a
la segmentación, ¿vale? Sino otras herramientas que te permitan entender en qué punto está cada profesional, ¿vale? Y eso, pues, tenemos dentro de nuestro CRM muchas herramientas que nos permiten investigar dentro de todo eso, ¿no? Y yo creo que es básicamente el enfoque muy del sector, que nos da un punto diferencial, conocimiento profundo. Xavi, recientemente habéis presentado la guía salarial 2023 para el sector digital. Antes de comentar algunos resultados que aparecen en esta guía, dime cuál sería para ti el titular de este informe. Pues el titular de este informe creo que es la primera vez que los sueldos no crecen más allá de 2 cifras, ¿no? Es decir, se ha frenado un poquito esa locura que hemos vivido durante, diría, 10 años aquí, de estar en una burbuja en cuanto a los sueldos que se pagan, ¿no? En este sector, que son bastante superiores a la media para muchos puestos de trabajos que tenemos. Eso creo que es, bueno, por un lado positivo en el sentido de que para mí denota un poco de madurez, consolidación, ¿vale? No puede ser que siempre vayas creciendo de esta manera porque no, el impacto, digamos, en cuanto a retorno a la empresa no está acorde quizá con el esfuerzo que tiene que hacer la empresa para contratar, ¿no? Entonces, a veces esto genera desequilibrios y creo que no, porque un tiempo esto se consolide, creo que está bien. Por otro lado, claro, a la gente pues le gusta siempre ganar más, ¿no? Y tener pues acceso a un sueldo más alto, pero vaya, creo que es un equilibrio que ¿Xavi? Luego otro titular, ¿sí? ¿Me escuchas? Sí, es que ha habido un momento que se nos ha cortado la comunicación, pero ya te escucho perfectamente. No, otro titular, digamos, es la encuesta que hemos hecho dentro de la guía salarial sobre trabajo en remoto. A mí me ha impactado bastante que hemos hecho una encuesta tanto a profesionales como a managers, ¿vale? Cargos intermedios y altos. ¿Cuánto hay de alineamiento en este sentido entre los dos campos, ¿vale? Yo pensaba que la encuesta nos daría, pues, los empleados quieren trabajar en remoto y los managers quieren que estén en físico, ¿vale? En la oficina. Y he visto que no, que se dan cuenta por parte del empleador de que ha cambiado definitivamente esta noción de, bueno, pues podemos trabajar igual de bien en un sistema híbrido, incluso remoto. Remoto no es tan habitual, ¿no? Pero un sistema híbrido donde das flexibilidad al empleado, ¿por qué no? De acuerdo, se puede trabajar perfectamente. Al final, si lo piensas, se desarrolla el trabajo básicamente online, con un ordenador, ¿vale? Tienes herramientas y digamos, el crear equipo, la cultura de empresa, igual no se puede implicar simplemente con tu ordenador y una buena conexión de internet. Entonces te planteas ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Las empresas pues han aceptado que los trabajadores quieren eso y están más felices así, y además se puede atraer talento de otros lugares, digamos. Entonces, ¿por qué no, no? Sistema híbrido. Xavi, me hablabas ahora de ese estancamiento, ¿no? Un poco del estancamiento salarial que ha habido en el sector, pero ha habido un dato que a mí me ha sorprendido porque no lo conocía, que es que España es el único país europeo con más contrataciones que despidos en el sector tecnológico. Sí. Supongo que esto va ligado a lo que comentábamos antes también, de la falta también o la dificultad que tienen muchas empresas en cubrir estos puestos, ¿no? Y en la siempre demandada falta de talento en todo ese sector por parte de las empresas, ¿no? Sí, es impactante porque, claro, la necesidad es tal de transformación digital que se necesitan, por ejemplo, hablando de programadores, es lo que siempre desde hace 15 años
se ha venido diciendo, ¿no? Las universidades no son capaces de formar a todo lo que necesita el mercado. Se crean bootcamps, no sé si conoces Sí. este tipo de escuelas que Sí. en un periodo corto te convierten, pues, de lo que sea a programador, Sí. ¿vale? Hay un surgimiento impresionante de este tipo de escuelas, pero no dan abasto igualmente. Por más que formen, el mercado pide más. Hay másters en todas las universidades, que hay también un poco en el sentido de una especialización o incluso también con el espíritu bootcamp convertirte en un profesional digital. Todo eso, aún así, no es suficiente para satisfacer la necesidad de mercado. Y ha habido estancamiento ahora también por circunstancias mayores, ¿no? La inflación, Sí. cosas de geopolítica que Sí. también afectan, incertidumbre y otras cosas que ha hecho que, bueno, vamos a parar un momento, vamos a ver. Los números son buenos, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar de contratar, vamos a hacer correcciones, ¿no? Los despidos que ha habido en bastantes startups y grandes empresas tecnológicas han afectado más moralmente al sector que no el impacto por números de facturación, y hace que, bueno, vamos a parar un poco, y es lo que hemos detectado. En España particularmente, como íbamos un poco por detrás en transformación, sigue habiendo en transformación digital, sigue habiendo esta necesidad de programadores, básicamente, ¿no? Y otros profesionales con un perfil digital quizá más técnico, tengan actitudes técnicas que son muy necesarias en cuanto a datos, por ejemplo, ¿no? Cualquier posición digital requiere un conocimiento de manejo de datos importante, y eso el mercado lo demanda mucho. Sí, supongo que además en un sector tan dinámico que no para de moverse, no para de crecer, no para de salir. Esta semana que a lo mejor estamos hablando y la semana que viene tenemos 3 nuevas profesiones. Es que esto cambia muy rápido, ¿no? Y supongo que cuando te formas en una vertiente digital o tecnológica tienes que estar en formación continua, ¿no? Continua, y dices que aparecen 3 nuevos, pero 2 antiguos dejan de existir. Es decir, tienes que estar pendiente de lo que pasa en el mercado y ser capaz de evolucionar en una dirección que te permita, pues, consolidarte ahí, en ese espacio, o pivotar hacia lo que pide el mercado, ¿no? Y es un poco estresante a veces, pero en realidad sí que si mantienes un bagaje amplio desde el inicio, ¿no? Aunque te focalices hacia una dirección, creo que luego pivotar es relativamente, no fácil, pero posible. Posible. En unos meses puedes, pues, hacer cursos. No hace falta que sea un bootcamp, pero si ya has estado en el sector digital años, puedes aprender por ti mismo. Hay muchas herramientas, muchos cursos, no sé, incluso mentorías, cosas que no te requieren una reconversión radical, ¿no? Y es eso que tienen que tener en cuenta los profesionales, yo creo. Esa flexibilidad. Xavi, en vuestro informe, aparte de hablar de los salarios, también indicáis una serie de claves que van a ser importantes para el sector digital en este 2023. ¿Cuáles serían estos puntos claves para el sector? Para el sector, ¿te refieres en el futuro del sector en España? Sí. ¿O para contratación de perfiles? Sí, nos señaláis en el informe, ¿no? Que hay otras particularidades que van a caracterizar este sector en el 2023. Por ejemplo, hablábamos antes, ¿no? Que habrá límite de acceso de los candidatos a salarios por encima de mercado, ¿no? Que después de que haya pasado la burbuja de los cripto y el metaverso se va a mover el sector de otra manera. Los despidos masivos en ciertas empresas van a suponer también oportunidad para esas pequeñas empresas que buscan talento. Es decir, que van a haber ciertas claves que a lo mejor marcan el sector digital en este 23. Sí. Hay que seguir un poco la geopolítica. Sí. Lo de la lucha esta que comentaba de
del retorno a la oficina, que se ha hablado mucho, Sí, es verdad. con las nuevas maneras de trabajar, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta para la adquisición de talento, ¿no? En nuestra guía mencionábamos, antes mencionaba lo del trabajo en remoto, hay un 71% de empleados del sector digital que si les hacen volver 5 días a la oficina van a dejar su trabajo. Eso Es lo una que cifra han altísima, contestado. Es altísima, es altísima. Pero eso te da un poco la noción de cómo nos hemos acostumbrado en este sector Bueno, hemos cambiado desde la prioridades. pandemia. Sí, exacto, también. Mm. Un poco lo que se habló mucho durante la pandemia, ¿no? Ujú. El cambio de prioridades, apreciar el tiempo que tienes de calidad con amigos, familia, ¿no? Poder usar tu tiempo, no tener que trasladarte a una oficina cada día. Y eso ha sido un cambio, creo que es un cambio importante. Y hay que tenerlo en cuenta porque si se te van una tercera parte de tus trabajadores, pues eso es clave. Y si lo miras por otro lado, si las empresas ofrecen condiciones flexibles, son capaces de atraer mejor talento, ese talento que no está satisfecho teniendo que ir a la oficina cada día. Ujú. Luego, lo que comentábamos del metaverso, las cripto, eso tiene que ver con lo que comentábamos antes de los cambios, ¿no? Sí. Parecía que iba a ser metaverso, no sé si te acordarás, seguro Sí, lo habéis hablado en el programa. sí. Parecía que todo iba a ser metaverso, ¿no? Una Facebook, locura. Meta, Microsoft, Salesforce, Sí. y parecía que todas las tecnológicas estaban ya como, bueno, este es el nuevo presente. Y ahora no escuchamos nada del metaverso, escuchamos solo cosas de inteligencia artificial. Ujú. Y incluso en Mark Zuckerberg ha como aparcado el proyecto, se había gastado montañas de dinero en inversión para hacerlo realidad. Ujú. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues no sabemos. Parece que está el proyecto en stand-by, sino directamente liquidado. Ujú. Y ahora estamos en la inteligencia artificial, o sea que es un poco manejar esa incertidumbre de los cambios, ¿no? Y tomarlo con un poco de perspectiva. Sí que hay cambios que son absolutamente definitivos, ¿no? Definitorios, Sí. pues hay un antes y un después y vamos a tener que adaptarnos, pero vaya, que es una particularidad como la que comentábamos antes, de adaptarse a los cambios. Y eso, en un mundo con cada día parece que hay una cosa nueva, pues es importante. Además, comentábamos, te decía, ¿no? Lo alta que es la cifra de esas personas que renunciarían a su trabajo si se les obligara a estar presencialmente en una oficina. Pero también no tenemos que olvidar que en este 2023 vamos a tener muchas empresas con jornadas de 4 días. Sí. Eso va a ser también Bueno, importante a la hora de decidirte por un puesto claro, o por otro. No olvidemos claro, que eso es vamos... una tendencia, sí, Mm. sí. Una tendencia que, a ver, todavía es minoritario, pero por un lado sigue un poco lo que decíamos del equilibrio trabajo-vida Mm. personal, un poco también lo de la escasez de talento, ¿vale? El sector digital siempre está reinventándose para poder atraer talento, ¿no? Las empresas dicen, bueno, no encontramos a nadie, ¿cómo puedo hacerlo para que esta gente que está trabajando y que no escucha ofertas, pues se sienta atraída, ¿no? Lo que se llama el employer branding, Sí. ¿vale? La marca de empresa. ¿Cómo podemos hacerlo para atraer ese talento que no está activo, pero que igual con el tiempo y creando una marca y una cultura de empresa atractiva, pues finalmente les hace caer, digamos, ¿no? Ya sea porque la empresa lo cree, ¿no? Que hay otras maneras de trabajar y también para atraer ese tipo de talento, ¿no? Ujú. Entonces, eso lo vamos viendo y lo vamos a ver. El movimiento el trabajo de la semana de 4 días, bueno, creo que va consolidándose. Igual no es de un día para otro, Ujú. pero si se demuestra que es posible encapsular en 4 días la productividad de 5, ¿por qué no? ¿Por qué no? La Bueno, verdad, a veces nos es muy sorprenderíamos. atractivo. Recuerdo en el COVID que Sí, nadie sí, trabajaba en digital y nos vimos de golpe abocados a lo digital sin todo, sí, sin sí, previo aviso.
Es decir, que a Exacto. veces las cosas Sí, que parecen imposibles no lo son sí, tanto, sí, no lo son tanto. sí, sí. Hablando de talento, y tú que me comentabas que uno de vuestros perfil de clientes son las startups, ¿cómo están? Porque se habla mucho de ese encaje, ¿no? Startup, gran empresa, pyme, para agilizar procesos de digitalización, ¿no? Vosotros que Mm. lo veis desde dentro, ¿realmente se está produciendo este encaje, sobre todo entre startups, pymes y grandes empresas, para hacer ese cambio digital tan necesario en muchas empresas? Bueno, pues en gran medida hay muchas startups que intentan ofrecer Ujú. soluciones a problemas de la vida real. Es decir, no solo de la persona, del usuario final, ¿no? Que sería B2C, no sé si Sí, has escuchado sí, un sí, sí, poco Business to Consumer, sí. ¿vale? Intentan ofrecer soluciones Ujú. normalmente digitales Sí, a problemas reales. Globo, por ejemplo, sí. sería un ejemplo, ¿no? Que traigo lo que quieras a casa, que antes tenías que ir a buscar, ¿no? Ujú. También intenta solucionar problemas a empresas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues hay startups que crean software de recursos humanos, toda la gestión engorrosa, o quizá no tan engorrosa, pero que antes era escrito o tenías que imprimir, etcétera, pues te lo llevan a la nube, todo se gestiona directamente desde una app, etcétera, ¿no? Esto sería un ejemplo, como tantos otros puede haber, que de necesidades que igual ni se habían dado cuenta la pequeña y mediana empresa. Y son millones de potenciales clientes, ¿no? Ujú. Entonces, en este sentido, las startups creo que sí ayudan a todo el tejido empresarial y social a transicionar, ¿vale? Ujú. Y ha habido muchos casos de éxito en ese sentido y de adopción masiva de una aplicación o de un servicio que ofrece una startup, ¿vale? Ujú. Luego, por otro lado, las grandes empresas, lo que la tendencia que tienen es de cómo adquirir la innovación, ¿vale? Tienen sus departamentos de innovación, la digitalización dentro de la empresa no es quizá tan dinámica como una startup, Ujú. entonces necesitan, inspeccionar el mercado y usan a startups, adquieren startups para incorporarlas en su portfolio de compañías Ujú. y quizá transformarlas en un producto clave de su empresa, ¿no? Ujú. Lo hemos visto, todas las grandes empresas, BVA, Telefónica, eh, incluso los grandes, Zara, pues hacen adquisiciones o tienen vehículos de inversión en startups que les permiten un poco a servir o adaptarse a los tiempos. Yo diría que a las grandes empresas les cuesta más, como tienen una implantación y unos tejidos tan sólidos con el presente existente, les cuesta a veces moverse y imaginarse en un futuro y cómo será Ujú. ese futuro e ir hacia ahí. Es un problema de innovación que siempre ha habido y siempre habrá, ¿no? Y las startups un poco hacen también ese ejercicio. Ujú. Pero diría que por un lado, las pequeñas y medianas empresas, digamos, van adaptándose como pueden por el camino, las grandes empresas también implantadas, pero les cuesta porque tienen una estructura muy rígida, o Ujú. tienden a tener, y las startups pues están ahí como intentando servir a todo el mundo y llevar el futuro al presente. Ujú. Xavi, nos queda un minutito para finalizar, pero Vale. antes de terminar, para aquellas personas que nos han estado escuchando, que quieran más información, contactar con vosotros, déjanos alguna página donde os puedan encontrar rápidamente. Pues mira, prosperitydigital.es, Ujú. esta es nuestra página web, Ujú. el LinkedIn, si quieren, el LinkedIn somos Prosperity Recruitment. Ujú.
Pues es, bueno, Prosperity con Y y Recruitment en inglés. perfecto, perfecto. Pues Xavi, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos un poco del futuro del sector tecnológico y digital. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Un Muchas placer. gracias. Un saludo. Adiós. Igualmente. Chao. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.